Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema sobre la responsabilidad del notario, parte 2. Mi nombre es José Martínez y vamos a continuar con la clase del día de ayer. Ayer vimos en las responsabilidades que puede incurrir el notario, responsabilidades civiles, administrativas, penales, fiscopenales, fiscales también y gremiales. Hoy vamos a ver sobre las sanciones que el notario en el ejercicio de su profesión puede incurrir. Y vemos aquí en sanciones en materia penal. Bueno, ayer vimos mucho acerca de esto, sobre los delitos, y puedo decirles que es prácticamente lo mismo lo que vamos a ver, solo que enfocado ya en las penas, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco de ayer, vimos que dentro de la responsabilidad profesional del notario, exclusivamente en materia penal, el notario está inmerso a cometer ciertas conductas ilícitas. A saber, ayer vimos que el notario puede cometer delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, consistente en publicidad indebida y revelación del secreto profesional. También que puede cometer delitos contra el patrimonio, específicamente en casos de estafa. También delitos contra la fe pública, la falsedad material, falsedad ideológica, la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Delitos contra la administración pública, revelación de secretos o violación de sellos. Y las responsabilidades penales del notario por autorización de matrimonios, ¿verdad? Cuando la responsabilidad recae al autorizar un matrimonio o cuando hay una inobservancia de formalidades al autorizar el matrimonio. Entonces vamos a ver, y el artículo 222 del Código Penal establece la publicidad indebida. Como ayer lo vimos, me interesa ver más que todo la sanción. Si se dan cuenta, la sanción dice: será sancionado con multa de 1,000 quetzales a 10,000 quetzales. Entonces aquí esta es la sanción que recaerá sobre el notario al hallarse culpable por el delito de publicidad indebida. El artículo 223, revelación del secreto profesional. Ayer lo hice mención, y para los que están estudiando la fase pública, pues comprenderán y tienen que saber que este es el único delito en la legislación guatemalteca que contiene una pena alternativa. ¿Por qué es alternativa a esta pena? Porque será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 500 a 1,000 quetzales. ¿Ven la diferencia? Entonces esto lo convierte en un delito de pena alternativa. El artículo 164 establece casos especiales de estafa, y vimos ayer que nos remite al artículo 263 en cuanto a la pena, que es de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 1,000 quetzales a 50,000 quetzales. ¿En qué casos de estafa? Bueno, en los de se defraudare a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes de esta o empleados públicos, o como recompensa de su mediación para obtener su resolución favorable en un asunto de los mismos, que de los mismos dependa sin perjuicio de las acciones de calumnia, o quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. El artículo 321 regula la falsedad material. Me interesa aquí solo las sanciones. Ayer vimos el artículo, y la pena aquí es de prisión de 2 a 6 años. En el 322 sobre la falsedad ideológica, me interesa siempre la pena, ¿verdad? La sanción dice que será sancionado con prisión de 2 a 6 años. El 327 regula la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Aquí lo interesante de este delito es que nos remite a los otros. Entonces, cuando se suprime o se oculta o se destruye documentos, si son documentos públicos, o sea, el instrumento público, por ejemplo, la sanción es de prisión de 2 a 6 años. Y si son documentos privados, es prisión de 1
a 3 años. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, recapitulando. El artículo 327, cuando se trate de supresión, ocultación o destrucción de documentos, la pena, o sea, la sanción es lo que me interesa. Porque si son documentos públicos, la sanción es de prisión de 2 a 6 años. Y si son documentos privados, la sanción es de prisión de 1 a 3 años. El 422 regula la revelación de secretos y me interesa su sanción, ya que aquí, como podemos ver, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Aquí hay una sanción mixta. ¿Por qué? Porque me está tirando o me está imponiendo dos sanciones, dos penas principales y una pena accesoria. Entonces, aquí es mixto la penalidad sobre este delito. Y ayer vimos que en cuanto a revelación de secretos, los ejemplos del artículo 22, 73 y 75 del Código Notariado. Si bien no lo anotaste, mira, tenés toda la chance hoy, porque el 22 se establece que las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Y el artículo 73 establece que el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus derechos, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Y el artículo 75 pues regula que mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. El artículo 434 del Código Penal establece la violación de sellos. Me interesa. ¿Por qué? Su sanción. Este es uno de los delitos que solo trae aparejado la pena de multa. Porque la multa es de 1,000 a 10,000 quetzales. Ahora, ¿en qué momento se puede violentar un sello? Sencillo, lo vemos en los artículos 959 y 964 del Código Civil y el 461 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿A qué se refiere? Pues al testamento cerrado. Recuerda que el testamento cerrado es un documento de última voluntad donde un testador lo lleva inmerso, o sea, adentro de una plica, tan bien sellado que si tú quieres sacar el testamento, tienes que romper esa plica. Entonces, cuando se violenta esta plica, se comete el delito de violación de sellos. Entonces, aquí están los artículos, el 959 del Código Civil, que establece las formalidades del testamento cerrado, y el 964, que establece que el notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego de que sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días, bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Y el 461 del Procesal Civil y Mercantil, que regula el requerimiento de entrega del testamento. Otro de los delitos de funcionario o funcionales es el de responsabilidad del funcionario, artículo 437. Aquí lo que me interesa es no solo su sanción, porque si vemos aquí, dice que será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Aquí también es un delito con pena mixta. Impone una pena principal y a la vez una pena accesoria. Pero si el delito fue cometido culposamente, solamente será sancionado con multa de 1,000 quetzales. Ahora, ayer hacíamos hincapié en qué momento puedo yo como notario cometer este delito. Bueno, cuando yo autorizo un matrimonio a sabiendas de un impedimento que puede causar la nulidad absoluta. ¿Y cuáles son esos casos de insubsistencia o casos de impedimento absoluto?
el artículo 88 del Código Civil establece los casos de insubsistencia, ¿verdad? El cual da impedimento absoluto para contraer matrimonio y regula, primero, los parientes consanguíneos en la línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Por último, el 438 del Código Penal regula la inobservancia de formalidades. Y me interesa aquí porque es otra pena de multa. Dice, será sancionado con multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Y aquí, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo yo como notario puedo cometer este delito? Sencillo, que al momento de celebrar el matrimonio no observé las formalidades exigidas por la ley, aunque eso no produzca la nulidad. Entonces, el artículo 93 del Código Civil establece las formalidades específicas del matrimonio. El artículo 96 regula lo del contrayente extranjero. Este 96 se cumple si en dado caso el cónyuge masculino, el hombre, es extranjero. Si la mujer es extranjera, no hay ningún problema. El problema sí es cuando el hombre es el extranjero. En materia administrativa, sanciones, principalmente el Código de Notariado establece en el artículo 37, sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso. El artículo 38 establece que los notarios que dejaren de remitir los formularios y avisos que se mencionan en este artículo serán sancionados con multa pecuniaria administrativa, además de las establecidas en este código. Esta multa que se refiere al último párrafo del artículo 38 del Código de Notariado, en lo que discierne del IUSI, o sea, del Impuesto Único sobre Inmuebles, lo encontramos en el artículo 27, numeral 2 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, el cual se establecen las siguientes sanciones. Y vamos al numeral 2. Los notarios que dejaran de remitir los formularios y avisos que ordena el artículo 38 del Código Notariado incurrirán en una multa de 10 quetzales. Entonces, es importante cumplir con los avisos, ¿verdad? Con estas obligaciones que tenemos. El artículo 100 regula que los notarios que dejaran de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar avisos a los que se refiere el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos del organismo, de dicho organismo. El artículo 101 establece las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. En cuanto a sanciones del área administrativa, vamos al Código Civil. El artículo 102 establece sobre el acta de copia del acta de registro civil. Y aquí indica que la falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada en cada caso con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Esto se daba precisamente cuando el registro civil estaba a cargo de las municipalidades. Hoy en día es el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala quienes tienen total y absoluto control de los registros civiles de las personas. No se da, pero es bueno tomarlo en cuenta.
Vamos al otro tema, que es el de la rehabilitación. Manuel Osorio define rehabilitar como habilitar de nuevo, autorizar el ejercicio de los derechos suspendidos o quitados. Rehabilitación como acción y efecto de habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado. Goldstein, por su parte, define la rehabilitación como acto de borrar para el futuro una condena, principalmente mediante la cesación de las incapacidades. La legislación guatemalteca contempla sendos procedimientos de rehabilitación que se aplican según el órgano que impuso la sanción disciplinaria. Si el mismo fue de naturaleza jurisdiccional, entonces la rehabilitación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en el cual se procede según lo regulado por lo dispuesto en el Código de Notariado. En el Código de Notariado, el artículo 104 establece que los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del artículo 3, si te acuerdas, ¿verdad?, de esta ley, o sea, en este caso los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieran las circunstancias siguientes. Número 1, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Número 2, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieran observado buena conducta. Número 3, que no hubiera reincidencia. Y número 4, que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. A esto me refería yo en los casos del artículo 4, no sé si te acuerdas, que el notario pues no tiene impedimento total, sino que permanente, tiene impedimentos temporales, porque al ser rehabilitado vuelve a estar habilitado otra vez para ejercer la profesión. El artículo 105 del Código de Notariado regula que el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Recordemos que como el Código de Notariado no brinda un procedimiento a seguir para la rehabilitación, se debe acoger al procedimiento de los incidentes, regulado en el artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Anteriormente se daba la rehabilitación por medio del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el sentido de una rehabilitación gremial. Sin embargo, con la vigencia, el decreto número 6291 del Congreso de la República fue derogado por el decreto número 72-2001 del mismo órgano. Entonces, ante la vigencia de la nueva ley de colegiación profesional obligatoria, se suprimió esta facultad que tenía el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos al rehabilitar a los profesionales en caso de gremio, ¿verdad?, quedando en un impasse de la rehabilitación gremial, sin darle la potestad al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos o al Colegio de Abogados y Notarios. Y me imagino que el Colegio de Abogados y Notarios ha de tener ahí un reglamento acerca del Tribunal de Honor, que es el que se encarga aparentemente de rehabilitar casos gremiales de los profesionales. Esto es lo que teníamos pendiente todavía del tema. Espero que les haya gustado. Si te gustó, pues dale me gusta y compártelo con tus amigos. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda, todos los días estoy subiendo una clase nueva para que podamos aprender. Y recuerda esto también: el distanciamiento social no te hace una diferente persona, solo te protege y protege a los tuyos. Así que la pases bien y espero que sigas estudiando para
seguir creciendo y ser una mejor persona.